Ya. Para partir primero, yo había pensado ver un poco de la teoría, para hacer los ejercicios que me Ya, habían pues. mandado. Dale, vamos a la corta. Por ejemplo, para Tevenin, este fue como el resumen que saqué de los apuntes que tenía yo. O sea, ¿en qué sentido? De partida Tevenin se aplica para puras redes que tengan, eh, o sea, en principio se aplica solo para redes que tienen fuentes y resistencias, nada más. Eh, Como me había preguntado hace un rato, en el caso de que aparezcan inductores y capacitores, que son elementos pasivos pero que almacenan energía, eh, ahí ya generalmente cuando tienes esos elementos se analiza un equivalente de Thevenin en alterna. Y eso con el supuesto de que todas las fuentes tienen la misma frecuencia, por lo tanto todas las corrientes y tensiones que hayan en todos los elementos del circuito van a tener desfases respecto de las fuentes, pero van a ser todas de la misma frecuencia, van a tener distinta amplitud, distintas fases, pero todas la misma frecuencia. Por eso se trabaja en Laplace, porque cuando tú pasas al plano S, ya estás trabajando en el plano complejo que contiene a omega, que sería como la frecuencia angular de la red, que sería Claro. el 2pi por f. Entonces ahí tienen, por eso siempre se habla de función de transferencia cuando se ven esos circuitos, porque se tiene un modelo dinámico para todas las frecuencias y con eso podéis, como en el fondo, conocer el circuito para cualquier entrada y cualquier salida. Ya, pero yendo como de lleno a Thevenin como más básico, siempre se puede llegar a un equivalente que sería una fuente y una resistencia. ¿Qué método se utiliza para determinar esos dos valores? Eh, en principio, cuando uno tiene una red de verdad, tienes que hacer un ensayo. O sea, yo retiro el elemento del cual yo quiero ver la red equivalente y con esos terminales abiertos mido la tensión y después cortocircuito esos dos terminales donde estaba conectado mi elemento y veo la corriente de cortocircuito. Por eso ahí aparece SC de Short Circuit. Y que ahí, como aparece acá al lado, si uno hace una ley de voltaje de Kirchhoff, eh, uno puede establecer una relación entre estas tensión y resistencia equivalente y las corrientes. Y esa corriente de cortocircuito también se conoce con otro circuito equivalente similar, que como ustedes ya me imagino saben, El norte. claro, la transformación de fuente se llega a un circuito equivalente que lo único que cambia es la fuente, pero el resultado visto de los terminales es el mismo. Esa es la idea de hacerlo Claro. así. Entonces, ahí, por ejemplo, está como, entre comillas, la demostración de la transformación de fuente. Y bueno, más que nada eso, aproveché además de hacer el gráfico en el plano de voltaje corriente, como para que vean el comportamiento lineal. O sea, bueno, de ahí también viene el nombre de que todos estos circuitos se llamen lineales, pero también están las no linealidades, que sería como lo que tengo acá arriba, que es como el modelo más básico del diodo, que en este Claro. caso, ¿Mm? Bueno, claro. En este caso a veces se puede incluir una tensión que se utiliza para no, eh, ¿cómo se llama? Como para empezar a acercarse un poco más al modelo no ideal del diodo, porque en las guías que ustedes me pasaron y en los certámenes, eh, o creo que eran todos certámenes, siempre utilizaban un LED. Ese LED tenía una tensión mínima a la cual se empezaba a polarizar. Sí, miren, no quiero como poner denso el tema porque se puede hacer más denso, pero en general el diodo es como un semiconductor que está hecho de cierto material con impurezas que va teniendo como espacios vacíos y espacios llenos de electrones. Entonces de repente cuando tú le aplicas una tensión externa,
dependiendo del sentido en el que lo polarizas, se admite ese flujo de electrones hacia un lado, o de lleno los electrones que están a un lado libres pasan al lado de los vacíos y crean como una capa que se equilibra. Entonces por eso el diodo se corta. Ahí está, este sería el caso, por ejemplo. Aquí la barrera entre los dos es tan pequeñita que permite el flujo de electrones, por eso conduce. Y en este caso se reordenan dentro del semiconductor y crean esta barrera de campo que bloquea el paso de corriente. Eso es como lo que está metido detrás del diodo. Y acá está como una curva más realista de cómo sí es un diodo. Fijan, existen modelos distintos a este que sería el ideal. Por ejemplo, uno de ellos sería el que yo coloqué acá, que sería el modelo B, que solamente considera un nivel de tensión mínimo para que opere. Pero como vamos a ver, por ejemplo, en el ejercicio que estaba acá, me parece que este era. Sí. El diodo tenía otro modelo, que sería el RB. Significa que además, porque aquí la pregunta era qué condición tiene que cumplir R5 para que ese diodo encienda. Claro. Ahí el modelo de diodo cambia y se agrega además una resistencia. Déjenme ver, tengo por aquí acá. Sería como ese el modelo ahí estarían como los tres modelos de diodo. Si se fijan en ese modelo, igual es como básico, porque como vimos en el equivalente aquí de Thevenin, que estaba al comienzo, cuando ustedes tienen un circuito con una fuente de tensión y una resistencia, se genera al tiro ese comportamiento lineal, pues, que viene de la ley de Ohm en la resistencia. Y entonces, a partir de cuando ya se supera ese nivel de tensión mínimo para que opere el diodo, aparece ese comportamiento lineal, ¿cachai? Entonces, esos serían como los tres modelos de diodo que hay. Bueno, con eso ya es como un repaso teórico, entre comillas, de qué es lo que pasa con Thevenin y diodos. Y faltaba ver los transistores que salen. Iba a sacar foto, un apunte, pero sale mejor aquí acá. Que esta la verdad está bien buena. Y no sé si a ustedes le hablaron de que los transistores se pueden saturar. Sí, yo lo leí por ahí. Sí. Pero en la clase se lo habrán dicho porque como que el ejercicio no entrega ese dato. Bueno, tampoco es que se ocupe, no se ocupa, pero Claro. es algo que hay que considerar dentro del comportamiento del transistor. Bueno, Eso es cuando la corriente base llega a un máximo, ¿no? Y no puede pasar más corriente del colector. Una cosa así. claro, es similar, pero se ve más claro, creo yo, viéndolo desde el punto de vista de las tensiones, porque básicamente ahí es donde se aplica la regla. Piensa tú que Claro. el diseño se hace como pensando siempre con esa como pensamiento electrónico de 0 y 1, ¿cachai? Ojalá Claro. una vez que supero cierto límite cambia mi modelo y el circuito se comporta de otra forma. Y después piensa tú que estos transistores aparecen así, hay circuitos llenos de estos, conectados entre ellos y al final funcionan como puertas lógicas. Claro. Pero como vieron en el diodo, así como muy rápido porque no quiero dar la lata con eso, pero por eso después aparecen esos tipos de materiales. Por ejemplo, este sería el NPN, que sería un material que tiene electrones libres, un material que tiene espacio para electrones, y el otro que también tiene electrones libres. Entonces, dependiendo de cuál sea la elección de estos materiales, o más a grosso modo el material del medio, es cuando sale el transistor NPN o el PNP, que en el fondo, como vamos a ver ahora, hay un modelo de circuito que
que se adapta al comportamiento de este transistor, pero cumpliendo ciertas condiciones. Entonces, por ejemplo, cuando la tensión entre la base y el emisor, que sería hacia arriba acá, es menor a 0,7, se tiene corte total, por lo tanto todos los terminales abiertos y todas las corrientes cero. Una vez que ya se tiene corriente base positiva, ahí es donde uno entra como a la otra decisión. ¿Qué pasa con la tensión colector-emisor? Y ahí, dependiendo de si me dan el dato de saturación o no, es que tendría uno u otro modelo. O sea que se rompería esta característica lineal que se establece con el HFE, que la verdad no me acordé de qué significaba exactamente el HFE, pero es como una constante de proporcionalidad entre las corrientes. No es más que eso. Y lo otro también a destacar es que esta ley de Kirchhoff, a pesar de que esto sea un elemento electrónico no lineal, se cumple siempre. Las características de operación lineal hay que verificarlas. O sea, esta relación no siempre necesariamente se cumple si es que el transistor está saturado, pero la ley de Kirchhoff, a pesar de las no linealidades, se cumple siempre. Bueno, acá lo que aparece es como un modelo de fuente de corriente controlada, que no es más que una forma de decir que, como en manera de circuito, que existe esta relación entre las corrientes. Pero uno básicamente nunca se mete a dibujar este circuito, uno trabaja con esto y sabe la relación entre las dos corrientes y punto. Pero igual deja como un poco ver qué es lo que sucede. Y también en el caso de la saturación, la relación lineal desaparece y el voltaje del colector y emisor es el que permanece constante. Entonces, esas serían como las consideraciones que tengo que tener para analizar circuitos con transistores. De aquí aparece como un resumen para cada uno de los modelos que, si se fijan, básicamente cambia el diodo de dirección. Y, bueno, esa analogía no sé qué tan buena sea. Sí. Ustedes son mecánicos, ¿no? Sí. Sí. Quizás le haga más sentido, yo encuentro que no tiene ni un brillo, pero... De hecho, con eso nos enseñaron esta wea. No, o Sí, sea, a silenciar. son circuitos y como que y pensar en eso de repente no ayuda. Piensen ustedes que cuando se acumulan o se sueltan estos fluidos, el tiempo que se demora en llenarse o en vaciarse estaría representando el tiempo que se demoran en cargarse o descargarse elementos, por ejemplo. Entonces ahí se generan como unos modos naturales, etc. Por eso siempre se ocupa el agua. Pero para este caso, que es como algo electrónico, que es un cambio instantáneo, no lo hallo tan coherente, por eso prefiero no caer ahí. Y este sería como, en el fondo, los pasos lógicos a seguir para poder resolver ese tipo de ejercicios. Ahora, por lo que yo vi, a excepción de ese ejercicio, que este sería el único que les quedo debiendo porque no tengo este dato, igual me voy a dar un dato y lo resolveré, pero le falta un dato. Ya. A excepción de este, en general no son mayormente complejos, y inclusive este ejercicio se podría obtener de todas maneras un equivalente hacia este lado del circuito y hacia este lado del circuito, porque estamos en alterno en este caso, y con eso seguir haciendo las verificaciones de qué pasa con el transistor para los distintos casos. Pero de todas maneras el otro ejercicio era harto más sencillo y como que ahí se entiende más. No sé, acá. Bueno, lo mismo que habíamos hablado, dependiendo de, una vez que yo hago el supuesto, porque igual en todo este tipo de ejercicios siempre se parte de algún supuesto. Y después yo, al conocer las leyes que modelan cada uno de los elementos, yo voy comprobando si el supuesto es correcto. Por ejemplo, si yo digo que un diodo conduce y yo veo que la corriente a través del diodo me da en sentido contrario, evidentemente el diodo no va a conducir.
sea, el supuesto era malo porque está contradiciendo lo que yo dije. Y por el contrario, si yo dejo los terminales del diodo abiertos y la tensión ánodo-cátodo, que sería en ese sentido como en contraposición al sentido de conducción del diodo, si esa tensión me da menor a la tensión a la que opera el diodo, también estaría mal el supuesto y significa que la otra condición era la correcta. Ahora, eso también se complica en un circuito cuando uno tiene más de un diodo, porque ahí uno tiene que empezar a hacer supuestos dobles y empezar a hacer todas las combinaciones. Ahí es un poco más jodido. Pero pasando a este ejercicio, por ejemplo, que es como para partir con Thevenin ahora, pedían establecer cuál era el circuito equivalente visto por ese terminal. En este caso tenían dos componentes. Bueno, disculpen, aquí no pedía el circuito equivalente, aquí pedía simplemente una expresión para la tensión en el capacitor. Da igual si era el capacitor o la resistencia porque están en paralelo, tienen la misma tensión. Sí, no olviden lo que dije de Thevenin, aquí solamente pedían encontrar una expresión para la tensión en el condensador. Les daban una fuente que tenía una parte continua y una parte alterna, con distinta amplitud. Ahora, así, como de forma previa, ¿qué esperaría uno? Es encontrar en un circuito así, sin haber resuelto nada. El condensador inicialmente parte con 2 volts, y uno sabe que eventualmente se va a cargar completamente, y estaría igualando a la tensión, al menos en valor medio, de la fuente. No sé si me entienden eso. O sea que en el fondo la parte continua sería todo lo que lograría cargarse el condensador. Esto es como a vista grosso modo sin ver nada. Por lo tanto, claro, habría, haciendo como superposición de los circuitos, si lo piensan así, en el circuito de continua, solo de continua, con la fuente de 12 volts y nada más, el condensador llega a cargarse y a partir de ese punto él mantiene su nivel de tensión y la corriente, por ejemplo, en la resistencia sería 0 para el circuito de continua, como una transposición. Y para el circuito de alterna, simplemente se generaría un desfase, pero nada más. Pero ya, vamos como ahora a cómo se resuelve. Ya, en primera instancia, yo dije, ya hago un LBK por acá y veo qué me sale. Pero resulta que, claro, el primer pero con el que uno se topa dice, ya, me falta entonces cuánto vale la corriente en este caso. Yo sé que para el condensador, o sea, en realidad me interesa ver todo desde el condensador. Cuando una pregunta se plantea de ese modo y tiene cualquier cosa que lo acompañe, lo más conveniente para mí sería trabajar con una versión de circuito de esta manera. Un circuito RC común y silvestre. Y para eso sirve justamente Thevenin. O sea, me saco de encima como esto que quizás visualmente es más feo y calculo el equivalente visto por el condensador, que es con el fondo el elemento que me está acumulando energía en el circuito. Entonces, retiro el elemento al cual yo quiero ver qué es lo que ve él y calculo la tensión que cae en los terminales donde estaba conectado el elemento. Ahora, yo no sé si se sabe en este truco, pero cuando uno tiene un circuito de este modo, para no tener que tirar un LBK y un LSK, uno hace un divisor de tensión, que en el fondo es como multiplico la tensión de la fuente por el elemento al que yo le quiero conocer la tensión y divido por la suma del resto. Es así, si lo hacen con LSK y LBK y despejan las ecuaciones, van a llegar a esto mismo. Pero es como súper fácil de memorizar. Si yo quisiera saber la tensión que cae en la resistencia 1, tendría que cambiar el R2 de acá por R1. Y eso es todo.
Y esto también, este tipo de trucos para conocer más rápido la tensión de un elemento cuando están en serie, o por ejemplo conocer la corriente de elementos que están en paralelo, se pueden aplicar estos divisores, que se aplican de la misma manera y de forma análoga se hace para las corrientes. En las corrientes, cuando uno tiene varios elementos conectados en paralelo, uno realiza una operación similar. Ahora, en los ejercicios que me mandaron no se daba ningún caso de ese estilo, así que no tengo como en digital algo anotado, pero es más o menos para que sepan que exista, si eso es como ya más del ejercicio. Súper. Y, como dije, para sacar la tensión equivalente de Thevenin, se retira el elemento el cual yo quiero ver qué red B, y con el divisor de tensión, y reemplazando los valores que son los mismos, me queda que la tensión equivalente vista por esos terminales sería la mitad de la fuente. Y luego hay dos métodos para obtener la resistencia de Thevenin. Una es cortocircuitar la fuente y simplemente ver cuál sería el circuito equivalente reduciendo estos elementos, la resistencia y la inductancia. En general se reducen de esta misma forma. O sea, de la misma forma, cuando están en paralelo, se hace no me acuerdo cuál era el nombre exactamente, cómo se le llama a esta operación, pero en el fondo siempre se calcula así la resistencia en paralelo, el producto de los dos partido de la suma de los dos. Eso yo diría que algo más aprendible, no creo que a ustedes de verdad les interese cómo se deduce, siempre se hace con las leyes de Kirchhoff, pero al menos el divisor de tensión y cómo calcular rápido el paralelo entre dos resistencias son cosas que tienen que estar así rápido. La demostración de esto, como le digo, se puede hacer, pero no creo que venga tan al caso. No hay problema. Si eso es uno partido en la resistencia, Claro, hay como una fórmula para R1 más definirlo, que es R1. como una productoria, con partido de una sumatoria, Ujú. pero se puede generalizar para más resistencia en paralelo. Y con esos dos valores ya calculados, tengo mi circuito RC, hago un LBK. No quise hacer como, en el fondo, saltarme muchos pasos ni nada, y de a poco hasta llegar a la ecuación diferente. Entonces hago un LBK igualando a cero, para no tener conflicto con los signos. Un detalle que también no sé si venga al caso, pero hay referencias que se toman como especialmente para elementos pasivos, como puede ser la resistencia, el condensador o un inductor, y elementos activos como puede ser la fuente. La fuente siempre se suele por conveniencia tomar en referencia a fuente. Eso significa que si yo aplico una tensión en este sentido, la corriente sale de la fuente. O sea, eso se puede ver como desde el punto de vista de la potencia que entrega la fuente. Se podría decir que la fuente está entregando potencia al circuito. Si yo definiera esa corriente en sentido contrario, tendría que pensar que el circuito le está entregando potencia a la fuente, o la fuente está absorbiendo potencia, como se quiera ver. Y eso también afecta a cómo se aplica la ley de elementos, que se llama, sobre cada uno de los elementos pasivos. O sea que si yo aplico la ley de Ohm para una referencia como la que yo definí acá, donde la tensión va en este sentido y la corriente como que entrase al elemento, no hay ningún cambio, se aplica la ley de elementos tal cual, o sea que yo reemplazo el BR de T por el valor de la resistencia de Ohm por la corriente. No agrego nada, el signo se queda tal cual me quedó del LBK. Si yo la definiera al contrario, y en el fondo estaría diciendo que esta resistencia actúa como fuente, la ley de elementos te pide que cambies el signo acá, porque no es la referencia propia del elemento, el elemento es pasivo y comúnmente está consumiendo. Si yo le doy vuelta a la corriente, también afecta la ley de elementos, ya sea resistencia o condensador. Entonces, volviendo acá, se hace el LDK del circuito simplificado,
Y esta sería la ley de elementos para el condensador. O sea que hay que entender que el condensador va acumulando tensión hasta que se carga completamente. Por lo mismo, los circuitos no pueden tener, o sea, no pueden estar físicamente construidos para generar variaciones bruscas de tensión en el condensador, porque ahí es donde se generan accidentes, o por ejemplo una variación brusca en un condensador es lo que hace funcionar el flash de una cámara, como una descarga muy potente. O si tienen dos condensadores cargados distintos, es cosa que los conecten en paralelo y vean cómo explotan. Entonces, y eso es más que nada como por esta ley que tú tienes ahí un diferencial. Si ese diferencial se vuelve brusco, el valor de corriente es enorme y se genera un arco. No sé qué hay que es. Ah, la capacitancia, perdón. La capacitancia, que esa es como la ley de elementos del condensador, esa es la corriente que circula por el condensador. Y otro alcance importante aquí es que esta corriente que circula por toda esta malla equivalente no es la misma corriente, por ejemplo, que circula acá, porque aquí tengo una rama, o sea, esta corriente que circula por el condensador sí sería la misma que está acá, porque ahora tengo ya todos los elementos, por así decirlo, en serie, y yo aquí tengo estos bornes solamente para mirar. Claro, pero acá, a ver si me fue la onda, ¿qué le iba a decir? Ah, sí, esa corriente de acá circula por esta fuente, y es una fuente que ya no está, ya se reemplazó por un equivalente. Por eso esta corriente de acá sería la misma para todos los elementos, pero no hacia acá, porque aquí tendría un divisor de corriente. Pero como nos estamos concentrando en ver qué es lo que pasa en el condensador, decidimos sacar una red equivalente para que el planteamiento de la ecuación diferencial no incluya divisores de corriente ni nada. Lo más simple. Bueno, con la ley de elementos se reemplaza la corriente en el LDK, se reordenan un poco los elementos de la ecuación, y en general hay que tratar de dejarla de esta manera. O sea, lo que conforma la ecuación diferencial del modelo, que sería la tensión del capacitor, y también en general se deja solo el término diferencial de la tensión del capacitor. Ahora yo no sé cómo lo harán ustedes para resolver una ecuación diferencial de primer orden, pero a mí la que siempre, nunca me fallaba y me dejaba mucho más claro qué es lo que pasaba, sobre todo con las condiciones iniciales, era esta forma, que es la de variable separable. Que básicamente yo, de la última expresión que tenía, despejo como o sea, trato de dejar a un lado todas las variables que tengan que ver con la tensión del capacitor, y en el otro solo el tiempo. Entonces, en principio, tengo que dejar el diferencial solo para poder separar la variable tiempo, dejarla en un lado, y la variable de diferencial de tensión quedaría dividida por esas dos tensiones, que hasta aquí yo no le estaba incluyendo el tiempo. A todo esto, como no tengo Zoom pagado, voy a tener que reenviarle el link en 10 minutos. Y ahí Problema. Vale, en 2, un rollo. etc. O sea, a las 19:42. Ya. Entonces, como dije, se reordenan términos. Acá básicamente paso restando este término para acá, como tienen el mismo denominador junto todos. Ahí ya puedo ver clarito cómo puedo dividir las variables de tensión y tiempo. Como puse ahí, hice explícitas las variables que dependen del tiempo, como para en el fondo no olvidar que el SB-Thevenin que yo calculé dependía del tiempo, y que la tensión del capacitor también obviamente depende del tiempo. Ahí ya yo dejo el diferencial de tiempo a un costado solo, y al otro lado lo que queda, hago una integral de un tiempo cero, que no necesariamente a veces es cero, hasta un tiempo t cualquiera, que se le va a estar dando el modelo. Y como dije, pues, no siempre es cero, en este caso sí. Y tengo el valor de tensión inicial para el capacitor.
Ahora yo aquí, como para en el fondo no dejarles ninguna duda de cómo se desarrollaba, lo hice todo paso a paso, incluyendo un cambio de variable que si ustedes son mejores que yo en matemática no tendrían que hacerlo, pero al ojo uno ya podría ver que queda un logaritmo natural de este tipo de expresión. Si no, se hace el cambio de variable y después con ¿cómo se llama? El teorema fundamental del cálculo, me parece que se llama, les queda la resta de los logaritmos naturales. Y por propiedades del logaritmo natural, la resta se transforma en división. No sé si queda alguna duda con ese paso, pero es pura No, Está matemática. súper. resolviste, claro, resolviste la EO, ¿no? Sí, Te no, quedó. no sé qué Está tan bueno. claros estarán con eso, pero por si acaso lo explico igual paso a paso. Gracias. Ya de ahí la exponencial, y acá se redefine este valor que acompaña al tiempo. Siempre, independiente de lo que me queda acá, ya sea que haya partido de un circuito RL, por ejemplo, aquí me va a quedar algo dividiendo al tiempo. Y ese tau se le conoce como modo natural. Significa que a grandes rasgos, una vez que yo cumpla una cantidad de tiempo, aproximadamente 4 o 5 veces ese tiempo tau o modo natural, el efecto que tenga esta exponencial sobre lo que sea que esté multiplicando se ve atenuado ya casi totalmente. Entonces, por eso uno, cuando ya después hace otro tipo de análisis dinámico de estas cosas, sobre todo en Laplace, uno siempre agarra el modo natural dominante que se dice que sería el más lento, pero eso hay una de otro costal. Eh, y en este caso, como dije, pues, aquí ya habría que solamente despejar la tensión del capacitor en el tiempo y, bueno, reordenando términos se llega a esta expresión donde aquí uno puede ver que esta variable, o sea, este elemento del polinomio va a desaparecer una vez que el tiempo sea mucho mayor al instante inicial. Como les comentaba, 5 veces tau, ya podría decir que todo este término se desvanece, eh, porque tiene un exponencial elevado a menos infinito, por así decirlo, y eso le da cero. Y en cambio, este modo sí sería permanente, porque está dado por la fuente, y la fuente tenía una parte No sé. continua y alterna. Por lo tanto, esos dos elementos siempre van a estar presentes en la tensión del condensador, pero como que se superpone un valor, un exponencial. Si yo, es como, me falta hacer el dibujo, a ver, pero tengo la simulación que también se ve. Acá. Este era este, me parece. Bueno, el modo natural en este caso es súper corto. Si se fijan, el resto de la señal aquí ya se estabilizó. Y se puede notar, por ejemplo, que... A ver, este era el ejercicio, ¿no? No, no era ese. O sí, así, disculpen, si este era. Ya, al comienzo de la curva se ve la influencia del modo natural, que sería eh, el término que está solo acá, y que estaría como cambiándole el valor medio a esta señal sinusoidal. Y ya una vez que se establece, queda oscilando en torno al punto de valor medio de la fuente. Pero esas serían como ya las conclusiones que uno puede sacar mirando la fórmula más que nada. Y también, como había dicho, esto se puede resolver de otra forma, se puede sacar la solución homogénea y la solución particular, y con eso se llega al mismo resultado. Incluso ahí también se puede entender de otra manera el resultado que se obtuvo acá, donde hay un valor en estado estacionario y otro que tiene un modo natural que lo hace desaparecer. Porque si se fijan, si bien acá también está la tensión de la fuente que depende del tiempo, está este valor fijo del condensador que hace que se atenúe aún más la amplitud de ese modo natural que aparece.
Pero como dije, después de un tiempo largo, desaparece. No sé si les queda alguna duda de eso. Si No, está fuese, perfecto. si fuese otro el circuito y siguen un razonamiento como este, es bien difícil perderse, por eso lo preferí explicar así. Cuando de repente uno le tira la solución homogénea y la particular, ahí, no sé, de repente uno pierde la noción de dónde estaba el valor inicial, porque como que uno no hace la integral, uno ya tiene que empezar a hacer calzar las constantes que uno va dejando, y sabiendo previamente qué es lo que pasa con el circuito, que fue como lo que le hablé al comienzo, hacer la superposición más o menos mentalmente. En cambio acá es como un, por así decirlo, el camino carretero que es un poco más lento, pero va seguro. Ya, Está después súper, sería súper, súper. que aquí que pedían, sacar el equivalente Thevenin en estado estacionario. Acá, de repente algunas preguntas, siento yo, se hacen como para ver qué se sabe al respecto, por así decirlo. ¿Por qué lo digo? Porque fuente de tensión continua para un circuito como este significaría qué cosa, en principio, igual como lo hicimos antes. Se empezaría a circular una corriente por acá. Yo asumo evidentemente que todas las condiciones iniciales son cero. En realidad eso da lo mismo porque como me piden un análisis en estado estacionario, cualquier condición inicial al cabo de un tiempo desaparece, como vimos en el caso anterior. Entonces, siendo ese el caso, tendría los 24 volts, que está al revés de esa fuente a todo esto. Aquí también se da como un poco el comentario que le hice más arriba. Si se fijan, la corriente que circula por este lazo estaría entrando a la fuente. Yo, para explicárselo a ustedes, preferí mantener los elementos con la referencia que les corresponde, que sería la referencia a carga. Eso quiere decir que si la tensión apunta hacia arriba, la corriente va como en contraposición. O sea, mantiene la referencia a carga del elemento. Y así lo hice para todos. Entonces la fuente es la única que queda al revés, pero como ustedes no analizan energía o potencia en el circuito, no tienen idea qué consecuencia tiene que les quede la corriente enfrentada a la tensión. Pero eso es lo que pasaría, se daría como vuelta el flujo de energía, por así decirlo. Y eso se daría solo en el caso de que tuviese condiciones iniciales de corriente en el inductor y condiciones iniciales de tensión en el capacitor. Ahí los dos se dedicarían a descargarse o entregar la energía a la fuente hasta que ya se dé vuelta el flujo de energía y la fuente ahora le entregue energía a ellos hasta que se carguen de nuevo. Por eso, independiente de las condiciones iniciales que tengan los dos, el estado estacionario va a ser el mismo. Y para este caso, una vez que se cargue el inductor, se comporta como un cable. O sea, ya alcanzó su nivel de corriente estable y deja de afectar al circuito. Y Perdón, ¿cómo fue eso último? ¿Quién se comporta como un cable? el inductor en estado estacionario. Porque el modo natural del inductor, ¿qué es lo que hace? Define que la tensión que cae en el inductor es proporcional